Invitamos para subir a la mesa de honor a la doctora Yoconda Manacero, al doctor Nelson Purizaca y al doctor Santiago March. Junto con ellos modera esta mesa la señora Carla Ruiz de Castillo. En esta mesa se desarrolla el tema desafíos, logros y oportunidades en la odisea diagnóstica en la región. Modera esta mesa Carla Ruiz de Castilla, presidente de Esperantra y secretaria de Aliber. Los dejo con ella. Desafíos, logros y oportunidades en la odisea diagnóstica en la región. Uno de los puntos medulares cuando hablamos de enfermedades raras. Más de 9 años de promedio en la región para diagnosticar una enfermedad rara según un estudio de Aliber. Presentamos esta mañana a la doctora Yoconda Manacero, presidente de la Sociedad Genética Médica del Perú, a quien agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Gracias, doctora. Bienvenida. Presentamos también al doctor Santiago March, de Funsalud de México. Y presento al doctor Nelson Purizaca, médico genetista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, a quien conozco desde que era médico residente en el INEN y prácticamente pues hemos crecido juntos en este tema de enfermedades raras, hemos sido compañeros en un diplomado, así que te agradezco muchísimo estar aquí, sé de tu trabajo y te agradezco. Teníamos como invitado al doctor Hugo Abarca, pero no lo veo, así que no sé si está ahí. Doctor Abarca, por favor. Pase, por favor. Me falta el tareco del doctor Abarca. Bienvenido, doctor Abarca. El doctor Hugo Abarca trabaja en el Hospital del Niño de Breña, que es un hospital que atiende casos muy complejos de niños con cáncer, con enfermedades raras y con muchas patologías, y es un hospital del Sistema Integral de Salud, del Ministerio de Salud, que atiende a la población con el seguro subsidiado. Muchísimas gracias, doctor Abarca, por haber aceptado venir. Quisiera dar inicio, por favor, con la presentación del doctor Santiago March de Funsalud de México. Si tenemos la presentación lista. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a Aliber. Juan, un gusto estar aquí. Es la primera, he seguido a Aliber en los últimos años desde que se creó, pero nunca había tenido la oportunidad de estar aquí, así que muchas gracias a Eva, a Carla y a todos. Un gusto estar en este recinto. Y bueno, voy a comenzar con mi presentación. Básicamente la he dividido en dos partes. En la primera parte, y respetando el tema de este foro y de este panel en particular, que es el tema del diagnóstico, de la odisea diagnóstica, les voy a presentar algunas reflexiones sobre el diagnóstico molecular y lo que estamos haciendo en México. Y en segundo lugar, ¿no se oye? A ver, ¿Sí se oye? Es que dice que no se oye. Podemos levantar un poquito, no lo vaya yo a romper. Un poquito más arriba. Ande, eso es. Sí, yo aquí. ¿Así? ¿Aquí está mejor? Bueno, entonces ahí está mi presentación. La siguiente lámina. Voy a hacer una presentación de cómo está el sistema de salud en México, cómo está estructurado. La siguiente, por favor.
que me parece que esa no es la presentación final, pero no importa. La siguiente, es que la recorté precisamente para no estar, aquí está. De todas maneras, yo se los voy a comentar. De rojo, en la parte izquierda, nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, como muchos países de América Latina, pero tiene sus particularidades. La primera, del lado izquierdo, de rojo, está el sistema de seguridad social en México, que a su vez tiene varias subdivisiones, si son militares, si son petroleros, si son de la Marina, o si son trabajadores del gobierno, burócratas, o si son trabajadores de empresas. Son los 5 principales grupos que están en la seguridad social. Después tenemos una parte de la población que no tiene seguridad social, que básicamente son alrededor de 40 millones de personas. Y después tenemos en la parte derecha la medicina privada, los que lo van a pagar con su costo de bolsillo. Y aquí quiero decirles que en el último estudio del 2022 de la OCDE, México ocupa el primer lugar de los 39 países de la OCDE con el 54% del pago con gasto de bolsillo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo que tengo seguridad social, voy a un hospital, no hay una prueba, no hay medicamento, no hay cirugía, no hay insumos, entonces yo tengo que salir a la farmacia de la esquina y pagarlo de mi propio dinero o al laboratorio a hacerme una prueba genética. ¿De acuerdo? Entonces esto trae muchas iniquidades, muchas desigualdades y pues una crisis de atención en México. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí está. Bueno, esta es la visión que tenemos en la Fundación Mexicana para la Salud. En la parte superior de la gráfica de color azul, ustedes ven la demanda de servicios de salud que está determinada por 4 factores: el incremento de la población, la inversión de la pirámide demográfica, las enfermedades crónicas no transmisibles y, por supuesto, en la parte de la pandemia de COVID. En la parte inferior de color rojo, ustedes van a ver la oferta de servicios de salud que está determinada por varios factores: un sistema de salud fragmentado, un gasto de bolsillo elevado, una falta de eficiencia del sistema y un pobre balance público-privado, más bien inexistente. Si nosotros revisamos los temas de salud más exitosos en el mundo, países nórdicos y algún país de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, es que tienen un mejor balance público-privado. ¿Por qué? Porque para el acceso a ciertas tecnologías, a ciertas pruebas más costosas, hay convenios entre las empresas y el gobierno, y entonces el usuario del sistema no tiene que pagar por hacerse una prueba genética, por un diagnóstico molecular de una enfermedad rara. Esto es hacia donde nosotros pensamos que debemos de migrar. Es decir, si alguien piensa aquí que el gobierno y los ministerios de salud deben de cargar sobre sus hombros toda la atención médica de los habitantes de un país, bueno, pues realmente nosotros estamos en otra dirección. La siguiente, ¿cómo pensamos reducir esta brecha de atención entre la oferta y la demanda de servicios? En la parte de la demanda, a través de la medicina de precisión, la medicina de las 4 Ps, que es la medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Esto está llevando en el mundo muchos años porque es un nuevo paradigma. Los países industrializados llevan ya 20 años con este concepto y todavía no han logrado migrar hacia esta medicina de precisión. Por lo tanto, pues cuanto antes comencemos este proceso sería lo más recomendable. En la parte inferior nosotros pensamos que pues hacer más con menos, ejercer mejor los recursos y el uso de las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Las nuevas tecnologías, nosotros hicimos un mapeo en el 2018 y ustedes ven este decágono que tiene 10 tecnologías, que son las disciplinas ómicas, la inteligencia artificial, la telemedicina, el Internet de las cosas, los drones de uso médico, la realidad virtual y aumentada, la impresión 3D y la robótica. Y en la parte central de este decágono son estas tecnologías que inciden transversalmente, en donde ustedes pueden ver al expediente clínico electrónico, lo que se conoce como eHealth, las apps en salud, también el tema de Data Science, que se habló ayer, y voy a agregar 2 más, la identidad digital y la ciberseguridad, que tengo que actualizar mi lámina. La siguiente, por favor.
Muy bien. ¿Cuál es la estrategia de FunSalud en el tema de enfermedades raras? No quiere decir que sea la de México, simplemente nosotros que llevamos 30 años cerca de las enfermedades raras, llevamos a México el primer tratamiento de reemplazo enzimático para enfermedad de Gaucher, y desde ahí los diferentes directores y mentores de esta agrupación pues han mostrado el interés, y bueno, yo que llevo 6 años en la fundación, pues también he estado cerca de las enfermedades raras en mis vidas y gestiones anteriores. Entonces, la estrategia, bueno, esto es una reflexión del tamiz neonatal, pero aquí lo que les quiero decir es que nosotros visualizamos como un flujo continuo al tamiz neonatal y al diagnóstico molecular. En muchos de los países están separados, son 2 programas aislados que no se comunican, que no interactúan, y nosotros pensamos que para tener una buena estrategia y poder dar atención a las enfermedades raras, debemos de unir, de articular estos 2 programas. En México, como se señala ahí, ha tenido un curso intermitente en los últimos 15 años. En los hospitales públicos el perfil del tamizaje neonatal es de 6 enfermedades, pero pues si yo soy trabajador petrolero tengo 85 enfermedades, y si soy trabajador burócrata tengo 22. Entonces, pues esto es desigual, es inequitativo dentro del propio sistema. La siguiente, bueno, yo la comento sin problema. Entonces, la estrategia que nosotros visualizamos tiene 4 capítulos. El primer capítulo es el tema de la formación de recursos humanos, sobre todo de los médicos de primer contacto, para el diagnóstico oportuno de las enfermedades raras. El segundo es la creación de un centro de diagnóstico molecular en México. Un centro de diagnóstico que puede ser bajo un modelo de un hospital público. En el caso de México tenemos al Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también hay otros países en el mundo que tienen un modelo público-privado en el que, como comentábamos, se firma un convenio con los hospitales públicos y los ministerios de salud con un tabulador con precios más asequibles para el uso del diagnóstico molecular y en general de las nuevas tecnologías. El tercero, por supuesto, es crear más visibilidad. En México pues necesitamos impulsar más visibilidad. Aquí les puedo dar un pequeño tip. En México inició el año pasado un programa de YouTube Health, en donde pues están dando asesoría y están dando más visibilidad a las enfermedades en general. Así que si alguien de ustedes quiere unirse al programa de América Latina de YouTube Health, yo les puedo dar los datos. Se llama Isaac Ochoa. ¿Y esto qué implica? Implica que les ponen, primero certifican sus sitios de YouTube para las asociaciones médicas, los certifican, les dan dinero para el desarrollo, dinero, plata. Obviamente los enseñan a editar, los enseñan toda esta parte técnica, que pues eso se ocupan los de redes sociales, pero lo más importante es que les ponen una etiqueta en su canal para cuando la gente busca los videos de YouTube, ustedes salen en primer lugar sin pagar nada. Lo que sí tienen que estar certificados. Para estar certificados hay que seguir un proceso. Y el último punto que quería yo comentar es el registro de enfermedades raras. El cuarto punto de la estrategia, registro de enfermedades raras. En México este registro se ha detenido, ha tenido problemas en el gobierno, entonces nosotros tenemos fe y confianza en que con estas nuevas autoridades que arrancaron hace un mes, pues apoyen el registro de enfermedades raras, porque es una estrategia y una herramienta fundamental. Si nosotros no tenemos el registro, no podemos hacer nada. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente al tema de la medicina de precisión. Ayer se habló mucho de la medicina de precisión y quiero comentarles brevemente en 3 minutos qué estamos haciendo en medicina de precisión en México. En primer lugar, lo que estamos haciendo es vincularla con un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama One Health, que vincula la salud animal, la salud del medio ambiente y la salud humana. Hay que pasar adelante, son varias, como unas 6 o 7. One Health es un programa que nace en el 2013 con la fusión de la FAO, de la Organización de Salud Animal Mundial y de la Organización Mundial de la Salud,
y posteriormente más todavía, más. Sigan pasando, uno más, otro, un pasito por aquí y otro por acá. Así que, muy bien. Entonces, es una más. O no sé si ya saltaron mucho. ¿No? Ya saltaron, entonces vamos de regreso, de reversa, como dice la canción. No, es que esa presentación no es la final, pero no pasa nada. Si quieren dejamos la imagen de la cámara. Entonces, esta organización One Health, entonces, muchos países no han tomado en cuenta esta iniciativa que empezó en la ONU y luego en la OMS. Y nosotros la estamos retomando en México. Ya tuvimos reunión con el ministro de Salud, ya nos dio la aprobación y ahora nos vamos a reunir con la OPS. Y con esta iniciativa de One Health estamos llevando a cabo el programa de medicina de precisión. Este programa de medicina de precisión, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es crear una ruta crítica para que la medicina de precisión sea una realidad en México. Y para esto estamos en los primeros pasos, apenas comenzando desde la fundación. En primer lugar, pues conocer cuál es el estado del arte de esta disciplina a nivel mundial y a nivel regional y a nivel local. El segundo es entrevistas con expertos en medicina de precisión. El tercero es identificar la infraestructura que tenemos en México, porque luego hay un equipo de imagen por aquí, otro de ultrasonido aquí y una prueba molecular para niños con leucemia aquí, que no se conocen en todo el país. Entonces lo que queremos es identificar las semillas que ya tenemos de la medicina de precisión, tanto en diagnóstico, como en tratamiento, como en pronóstico, como en predicción o predisposición de las enfermedades. Posteriormente, a principios del año que viene, vamos a hacer visitas a los centros de medicina de precisión más importantes del mundo. Identificamos 2 en Norteamérica, 1 en Europa y 2 en Asia. Y con todo esto vamos a diseñar la estrategia de qué debe de tener un centro de medicina de precisión en México, que va a tener un componente público, un componente privado, y básicamente no se trata de comprar equipos y aparatos, sino se trata de articular lo que ya existe, y en lo que sí vamos a tener que invertir es en la bioinformática y en las bases de datos, en los servidores, para concentrar todas las herramientas bioinformáticas y capacitación y certificación a los médicos. En el mundo no existe esta especialidad médica, pero lo que sí existe, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa y en algunos países de Asia, es que certifican a los médicos. Primero los capacitan para poder interpretar estos estudios y luego los certifican. Entonces, si yo soy cardiólogo o yo soy neurólogo, yo me puedo capacitar en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas pruebas, y entonces ofrecerles lo último de la tecnología para el mejor cuidado de mis pacientes. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor March por habernos traído todas esta innovación que se está desarrollando en México. Una cosa muy importante es no solo acceder al diagnóstico, sino ahora acceder al diagnóstico de precisión. Estamos hablando mucho de que tenemos tiempo, que perdemos entre el diagnóstico y el tratamiento, pero no nos damos cuenta que si no tenemos un diagnóstico preciso, muy difícilmente vamos a poder acceder al tratamiento que está, digamos, indicado para la enfermedad. Damos paso, por favor, a la doctora Gioconda Manacero, presidente de la Sociedad de Genética Médica del Perú y jefe del Servicio de Genética del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Gracias, doctora. La recibimos con un aplauso, por favor. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Y bueno, el tema de hoy es desafíos, logros y oportunidades, ¿no?, en la odisea diagnóstica en la región. La siguiente, por favor. Sabemos, bueno, voy a repetir, que estamos hablando de alrededor de 7.000 enfermedades y que la mayoría de ellas son genéticas. El impacto que va a tener el llegar a un diagnóstico de precisión de manera oportuna y temprana va a ser inmenso, puesto que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, de eso se trata, llegar a un diagnóstico preciso pronto. La siguiente, por favor. Sabemos que,
existe un marco normativo vigente en Perú. He estado hace poco en varios foros en Colombia y también en Bogotá, en Medellín y en Punta del Este, y escuchaba muy complacida que el Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con todo un marco legal. Pero si bien es cierto que contamos con un marco legal, la siguiente, por ejemplo, esta ley que declara de interés nacional y prioritario pues la atención para los pacientes con enfermedades raras, la ley es del 2011 y recién se reglamentó el 2019. La que sigue, por favor. Y habían ciertas cosas importantes, ¿no?, dentro de este reglamento. Por ejemplo, el actualizar el listado de enfermedades raras, que actualmente tiene 546 diagnósticos. La que sigue. Otro punto del reglamento, la siguiente, es la conformación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sabemos que hay un trabajo intenso que se hace allí, pero como también sabemos, es lento lo que se logra, a veces demora años en sacar una autorización, por ejemplo, para el uso de un medicamento nuevo. La que sigue. Entonces, tenemos la reglamentación, tenemos, como ayer nos explicó el doctor Vicente Cruzate, el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral de la Salud, tratamiento, rehabilitación y monitoreo de enfermedades raras y huérfanas. Esto está desde el 2020, la que sigue. Pero esto tiene objetivos generales que van todos hacia el logro de un diagnóstico de precisión, es decir, para que el paciente tenga un acceso oportuno, para que pueda ser tratado medicamentosamente y también recibir otro tipo de atenciones, es decir, que sea atendido de manera integral. La que sigue. Pero, entonces, ¿qué está pasando con nuestro país? Dije que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas. Nosotros somos en el país 41 médicos genetistas, pero algunos ya no están ejerciendo. Entonces, ahí en pantalla ven cómo estamos distribuidos los médicos genetistas a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de e-salud, y en el sector privado, que no se ve al final, son 6, ¿no? Entonces, si sumamos los números ahí, somos 35 médicos genetistas para 35 millones de peruanos. Entonces, ¿eso qué nos hace? En una especialidad ultra rara, ¿no? Ok, la que sigue. Entonces, bueno, por ejemplo, yo que trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde somos 7 médicos genetistas. Los médicos genetistas trabajamos, en el caso de mi hospital, con 12 biólogos. Entonces somos un equipo de atención y los 7 médicos genetistas desarrollamos varios tipos de trabajo. Nuestro campo de acción está en la genética clínica, donde atendemos consultas, interconsultas, teleconsultas, juntas médicas, en fin, y también la parte de laboratorio. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Aquí ven en genética clínica, esa figurita de abajo en blanco y negro es mi hijita Alejandra cuando era chiquita y que fue la razón por la cual yo, siendo ya pediatra, es mi última hija, decidí estudiar la especialidad de genética. Y ahí la ven, también ella es parte del equipo de genética clínica, porque va como de manera ad honorem, obviamente, pero hace su trabajo allí en el hospital. Bueno, entonces, aparte de la genética clínica, los médicos genetistas nos desarrollamos en la parte de laboratorio, la que sigue. En el laboratorio tenemos todo un ámbito de acción. La siguiente, ve pasando rápidamente. Genética tiene citogenética, podemos hacer diagnósticos de enfermedades raras con citogenética, genética molecular y actualmente también la que sigue, secuenciamiento, ¿no? Todos esos son los campos de acción del laboratorio de genética. En citogenética, bueno, no es fácil hacer un diagnóstico de citogenética, demora días entregar un diagnóstico como ustedes lo ven ahí en la pantalla, sigue va pasando, pero podemos lograr diagnósticos también de enfermedades raras. La siguiente. En cuanto a las pruebas de genética molecular, al menos donde yo trabajo, tenemos implementadas diferentes tecnologías orientadas hacia diagnósticos específicamente de patologías oncohematológicas. La que sigue. Y también hemos implementado un laboratorio de genómica. Tenemos desde el 2018 paneles de secuenciamiento por NGS
panel de cardiopatías congénitas, de síndromes de fallo medular, leucemias en línea germinal y leucemia somática, y actualmente estamos implementando un 5º panel para el diagnóstico de precisión de epilepsias. La que sigue. Entonces, bueno, estas son solo imágenes para que vean que el trabajo es de biólogos, la siguiente, pero ellos no trabajan solos, somos parte de un equipo. Aquí la que está en primera plana es una médico genetista, porque una vez identificadas las variantes y llegadas a un diagnóstico de precisión, pues es el médico genetista quien hace la validación y hace un informe personalizado. La que sigue. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Nuestros desafíos son múltiples y estamos llegando a logros, sí. ¿Por qué? Porque miren, esta es una publicación, ahí abajo está la referencia, no se puede leer, pero bueno, es del 2017 y analizaba cómo estaban los servicios de genética en los diferentes centros grandes de referencia del país. Y en el 2017, si ustedes logran ver la última fila que habla de secuenciamiento, todo era no tenemos. La que sigue. Sin embargo, ahora, en el 2024, ya hay varios sís, ¿no? Entonces ya tenemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en el de San Borja y en ciencias neurológicas y en neoplásicas ya hacemos secuenciamiento y lo hacemos allí, ¿no? Entonces, estos centros son centros dependientes del Sistema Integral de Salud, así como explicó el doctor March. Aquí en el Perú también la salud está un poco desmembrada. Y hay quienes tienen acceso de manera gratuita, si es que tienen el Sistema Integral de Salud, y hay un 30% de la población que está atendida por Seguridad Social, y hay otros porcentajes de la población que lamentablemente pues pertenecen a otros sistemas, ya sea privados o Fuerzas Armadas y policiales, y no todo está unificado en lo que es diagnóstico, ¿no? Bueno, finalmente, entonces, ¿qué puedo decir? Desafíos, claro que los tenemos. Si bien es cierto que tenemos un reglamento normativo dado por leyes, en fin, reglamentos, estos no son nada si no se llevan a acciones. ¿Acciones para qué? Para poder alcanzar los logros. ¿Y qué logros queremos? Lograr un diagnóstico de precisión oportuno para que con esto los pacientes puedan entrar a un acceso a tratamientos y atenciones y eliminar o al menos minimizar la odisea diagnóstica, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades se dan justamente en foros como este, ¿no? En reuniones como este donde difundimos el conocimiento, pero no podríamos hacer nada si no hacemos un trabajo multidisciplinario donde entran los profesionales de la salud, políticos, legisladores. Damos gracias pues a la congresista que nos da la oportunidad de estar en este foro, y asociaciones de pacientes, es muy importante, abogados, la farma y en general, en una sola palabra, toda la sociedad, ¿no? Y termino diciendo las palabras de el poeta y escritor peruano César Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Gioconda. Me siento muy afortunada esta mañana porque tenemos a 3 médicos genetistas de los 41 genetistas del Perú, imagínense, en este recinto. Entonces, realmente necesitamos también impulsar que más médicos puedan estudiar esta especialidad para poder apoyar en el diagnóstico de enfermedades raras. Quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Abarca Barriga. Con el doctor Abarca tenemos una relación, realmente su don de solidaridad con los pacientes cuando no tienen, digamos, los recursos para hacerse un examen. Ya vemos, siempre en coordinación, él realmente ha sido uno de los principales donantes cuando tenemos problemas con algún paciente de pocos recursos. Yo le estoy profundamente agradecida por ello, doctor. Y bueno, bienvenido, por favor, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Carla. Esta es una bonita oportunidad, digamos, para comunicar lo que hacemos nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en lo que antes se conocía como el Hospital del Niño Breña.
En esta institución, desde el año 2015 aproximadamente, fuimos implementando una prueba molecular que es el microarray o el análisis cromosómico por micromatrices. En ese examen lo que determina es si existen ganancias o pérdidas submicroscópicas que con la técnica del cariotipo muchas veces no se detecta, ¿no? Entonces, desde este año, desde 2015, hemos ido haciendo estas pruebas moleculares para justamente diagnosticar aquellos pacientes que sobre todo, por ejemplo, padecían de retraso en el desarrollo psicomotor o una discapacidad intelectual o anomalías congénitas. Y aproximadamente a la fecha hemos podido hacer este estudio alrededor de unas 3.000 personas, ¿no? De hecho, tuvimos una primera publicación donde mostrábamos el resultado de 400 pacientes, donde determinamos más o menos que el 30% de toda esta corte se podía encontrar una causa, ¿no? Y como se ha ido hablando, es importante el diagnóstico porque eso me puede servir para conocer incluso el pronóstico, ¿no? Porque a veces nos enfocamos de repente solamente al tratamiento en este 5% que hace un momento Carla nos hablaba, pero también es importante, digamos, hacer el diagnóstico porque nos puede llevar a reconocer el pronóstico de estos trastornos, ¿no? De manera paralela empezamos a implementar la prueba del X frágil para determinar el diagnóstico del síndrome del X frágil. Y también implementamos la prueba para acondroplasia, para atrofia muscular espinal, para síndrome de Muenke, gracias al trabajo que hizo el doctor Nelson, el hallazgo que encontró en Piura sobre una variante muy particular y propia de Perú. Implementamos la prueba en el Hospital para la Lipodistrofia Congénita, el BSSL2, y esto, digamos, ha permitido hacer el diagnóstico de una cantidad, digamos, importante de pacientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, para atrofia muscular espinal, en el lapso de unos 4 o 5 años hemos podido encontrar, o hemos hecho el diagnóstico, perdón, de más de 50 pacientes, ¿no? Del alrededor de 300 que se hizo el screening. Entonces, importante, digamos, en este caso de la atrofia muscular espinal, el diagnóstico, porque esta es una patología que tiene un tratamiento y que el tratamiento tiene que ser rápido, ¿no? Y desde el año 2021, a fines del 2020-21, hemos implementado la prueba de secuenciación de exoma y hemos primero realizado una primera fase, digamos, en el diagnóstico de 200 pacientes. Y ahora hemos ampliado tenemos una corte aproximadamente de 600 pacientes adicionales que se les ha hecho esta prueba, ¿no? Igual nuestro margen de detección va alrededor del 30-35% para poder determinar la etiología. Y digamos, lo que a veces cuando estamos frente a un paciente y queremos hacer el diagnóstico, siempre, bueno, traemos las consideraciones clínicas que se deberían tener, ¿no? Entonces, existen enfermedades o condiciones que uno podría hacer el diagnóstico de manera clínica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Marfan o, por ejemplo, la neurofibromatosis, ¿no? Entonces, existen características que uno puede decir, tiene el diagnóstico y probablemente no se necesitaría una prueba molecular, ¿no? O, por ejemplo, con un paciente con una hipopigmentación generalizada, que uno dice, bueno, el paciente tiene albinismo oculocutáneo, pasa al oftalmólogo, etcétera, ¿no? Pero justo hoy día, antes de venir, estaba haciendo el análisis de un paciente que tiene un diagnóstico clínico de albinismo oculocutáneo, y hemos encontrado una variante que está relacionada a un trastorno que se llama el síndrome de Hermansky-Pudlak, ¿no? Y este es un trastorno que la forma como se tiene que tratar al paciente es completamente diferente al albinismo oculocutáneo, ¿no? Porque estos son pacientes que van a hacer en el tiempo una inmunodeficiencia primaria y el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea, ¿no? Felizmente, digamos, estamos en camino. Entonces, si bien la parte clínica es necesaria, es importante que, digamos, tengamos más personas y ahí va, digamos, los desafíos que debemos tener como sociedad y como institución, porque nosotros, por ejemplo, lamentablemente, a pesar de que tenemos
un buen centro de referencia a nivel nacional, todavía no tenemos médicos residentes en genética, ¿no? Y eso hace de que podríamos nosotros tener más genetistas en todo el Perú, ¿no? Y siendo esta una institución que tiene más de 90 años y como servicio más de 35 años, la experiencia es muy grande, y esto de hecho sería beneficioso para la formación de médicos genetistas. Ahora, ¿qué oportunidades, digamos, tendríamos nosotros? En algún momento la idea era, por ejemplo, ampliar o hacer vasos comunicantes, como le llamo, con otras instituciones, ¿no? Para permitir el flujo, digamos, de muestras sin tanta burocracia, ¿no? Pero lamentablemente la burocracia a veces nos gana, ¿no? De hecho, en algún momento con el doctor Vicente Cruzate quisimos promover ese flujo de muestras sin tanta burocracia, sin que necesariamente pase por un médico genetista de nuestra institución, sino mediante el Hospital San Bartolomé, que ellos pidan de manera directa los exámenes genéticos, pero lamentablemente a veces esta parte burocrática nos ganó, ¿no? Se bloquearon, entonces a veces ese tipo de gestiones se tendrían que volver a comentar o hablar para poder, digamos, afinar o limar, digamos, estos aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, también quisimos una oportunidad que también vimos y que también deberíamos ampliar, es el realizar el diagnóstico lo más pronto, ¿no? ¿Y cuán pronto puede ser? De hecho, puede ser incluso desde preimplantacional, ¿no? Pero incluso prenatal, ¿no? En prenatal, lamentablemente, ya ampliando a otras instituciones, las técnicas que se tiene todavía son pruebas citogenéticas, ¿no? O sea, es decir, mediante el cariotipo. Todavía no se hace microarray o secuenciación para describir o determinar la patología de una persona. Entonces, eso es lo que tengo para hoy. Muchísimas gracias nuevamente por escucharme. Gracias. Gracias. Damos las gracias al doctor Abarca por estar aquí con nosotros esta mañana, y quiero presentar ahora al doctor Nelson Purizaca, médico genetista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, indicando para los que no son de acá de Perú, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins pertenece a eSalud, que sería el seguro contributivo que atiende más o menos al 30% de la población peruana, y tienen un seguro que tiene mucho más acceso que el Sistema Integral de Salud, que atiende a casi el 60% de la población peruana. Entonces ellos en cierta forma tienen desde ya hace mucho tiempo más acceso a diagnóstico y a tratamiento, y es eso lo que se está trabajando, de tratar de hacer paridad con el sistema subsidiado para que todos los pacientes, sin importar de qué seguro provienen, puedan tener pues más o menos lo mismo. Bienvenido, doctor. Un aplauso, por favor, para él. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y por estar aquí. Bueno, desde mi parte, podríamos avanzar unas 8 diapositivas, por favor. Lo que yo quería era ir retrocediendo un poco más en la parte de odisea diagnóstica ¿por qué es la demora? Existen estudios en que nos demuestran que existe 3 tiempos de demora, y en los que yo creo que FEPER está trabajando excelente, pero que aún podemos hacer muchísimo más. Un poco más, por favor. Hay un cuadro más pasando la historia de Camden para la siguiente. Muy bien, entonces les comento, ¿no? Para avanzar en la odisea diagnóstica es necesario identificar dónde intervenir. Hablamos mucho de lo que son los estudios genéticos y es una parte fundamental. Sin embargo, recordamos que para que el paciente llegue a nosotros ha habido todo un camino. Y un gran intervalo es lo que llamamos un intervalo de paciente. Veo aquí algunos pacientes que conozco y que estoy seguro que pasaron por esto. ¿Cómo es que se logra identificar? El doctor Abarca comentaba, ¿no? Yo soy médico genetista en realidad porque conocí una población de pacientes con lipodistrofia. Fue mi primer contacto con enfermedades genéticas y me di cuenta de que habían pacientes que sabían que tenían algo, sabían que eran distintos, pero no iban a los servicios médicos.
porque simplemente no sabían reconocer. Y ese intervalo de paciente, ojo, no les hablo de un día, 2 días, les hablo de familias que ya habían tenido hijos fallecidos con una condición y que simplemente era parte de la vida para ellos. Pacientes que podían llevar 10, 20 años y simplemente quedarse ahí. Entonces, trabajar sobre el intervalo de pacientes, difundir lo que hacen las asociaciones de pacientes, ¿no? Difundir, hacer que se conozcan más las enfermedades raras, que no sea simplemente algo del instituto avanzado, ultra especializado, y que nada más hay una persona que sepa sobre eso. Está bien para el momento de resolver, pero necesitamos que el profesor, que el serumista, que la enfermera, que el jefe comunitario, que el encargado de la junta de riego del centro poblado XYZ sepa que existen. No es necesario que identifique las 7.000 o que haga 20.000 diagnósticos diferenciales, que sepan que existan. Entonces, ese es un primer intervalo que aquí en Perú ocurre, existe, y seguro también pasa en todas partes del mundo. Entonces, necesitamos identificar eso, ¿sí? Necesitamos avanzar eso. Una vez que el paciente identifica, ¿saben qué? Mi hijo nació con esto, estos ojitos que yo le veo, esta manito, ¿no? Algo pasa, ¿no? O este movimiento de repente es una convulsión, o esto. Una vez que lo identifica, que acudan a lo que es el servicio de atención primaria. Y ahí viene la otra demora, ¿no? Usualmente en el Perú tenemos una red bastante grande, no lo suficientemente grande de atención primaria, y que suele ser el primer punto de contacto. No toda la población siempre tiene la oportunidad de decir, bueno, mi hijo está que se mueve la manito, voy a llevarlo al neurólogo. O mi hijo no está que crece, voy a llevarlo al genetista y al endocrinólogo pediatra y a un nutricionista pediátrico especializado en falla de Medel. No ocurre. Lo primero que va a hacer es ir, saca su cita, si es que encuentra, o si le dan para dentro de 2, 3 meses, en su policlínico, en su centro de salud más cercano. Entonces, ahí va a ser el primer contacto. Y si no sabemos, señora, ¿sabe qué? Su niño sí está pequeño, pero seguro es pequeño porque así es su familia. ¿Sabe qué? Nada más dele más comida y se acabó. Si no somos capaces de identificar estos casos en un primer nivel de atención, en donde, ojo, no significa que todos los pacientes que van a llegar al primer nivel de atención van a tener una enfermedad poco frecuente, de ninguna manera. Pero la idea es separar los que sí podrían tener una condición poco frecuente de los que no. Y que ese tiempo se acorte y lo refieran, ¿no? Aquí en el sistema de salud peruano trabajamos así por niveles, del primer nivel al segundo y el segundo al tercer nivel, ¿no? Pero este tiempo de referencia a veces se alarga y se alarga y se alarga. Entonces aquí también necesitamos intervenir con los médicos generales. Igual, un médico general es un médico que está preparado, obviamente en las condiciones más frecuentes, como hipertensión, diabetes, manejo de los principales programas de salud en el país, pero necesitamos que sepan que existen estas condiciones, ¿no? Que existen estas enfermedades poco frecuentes, identificar por ciertas regiones cuáles son las más frecuentes, ¿no? Aquí en Perú sabemos que existen ciertas regiones en donde existen más condiciones, ¿no? Genéticas, sabemos que existen poblaciones con retinosis pigmentaria, poblaciones con lipodistrofia congénita generalizada, tenemos algunas regiones donde sabemos que hay mucopolisacaridosis, y así tenemos distintos, ¿no? Entonces, si va a llegar un médico serumista, que lo cambian una vez al año, ¿no? Si llega, debe que conocer esto y debemos que capacitar y deben que identificar. Ojo, y no hablamos ni siquiera solo de médicos, ¿no? Sino de todos los actores de la salud. En los centros poblados, en las comunidades un poco más alejadas, a veces nada más hay un técnico, solamente una obstetriz o solamente una enfermera. Entonces, difundir para todos ellos. Y aquí también tiene que ver pues el trabajo que lo que comentaba al inicio, ¿no? Que FEPER hace, por ejemplo, que a veces van a las universidades. Hace 2 días con FEPER Norte hemos dado una charla para la UGEL de Chiclayo, en donde hay otros actores, incluidos también profesores, por ejemplo, en este caso. Y una vez que llegan, ¿no? Ya pasamos un primer nivel, alcanzamos un segundo nivel, pasamos ya a lo que es el intervalo de especialidad, ¿no? Ojo que el que llegue a un genetista no significa que va a entrar por la puerta y el genetista iba a decir, ya tienes alteración en el gen CDKL5 con la mutación en tal. No, o sea, eso no va a ocurrir, ¿sí? Pero obviamente que se va a cortar, bueno, a veces sí ocurre, ¿no? Pero va a disminuir el intervalo, el tiempo. ¿Por qué? Porque el abordaje es distinto, las condiciones son distintas.
Y aquí, ojo que los especialistas no son solamente los genetistas, necesitamos desde endocrinólogos, pediatras, cardiólogos, gastroenterólogos y que todo médico especialista sepa sospechar las condiciones poco frecuentes en su especialidad. Porque si va a llegar un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica asociada a alguna condición genética, no va a llegar buscando un genetista. Probablemente va a llegar primero donde un cardiólogo, ¿sí? Y antes que eso, donde algún internista, donde un médico general, ¿no? Entonces necesitamos que eso se pueda avanzar. Entonces, como nos damos cuenta, para todo lo que es la odisea diagnóstica, está bien, necesitamos y es fundamental aumentar la capacidad tecnológica en nuestro país. No podemos llegar, porque una vez que llegamos a ese nivel, al tercer nivel, llega, listo, yo sé que mi paciente necesita su panel genético, su exoma o su genoma, su MLPA, el análisis que necesite, y si no lo tengo, acortamos el tiempo del paciente, acortamos el tiempo de atención primaria, acortamos el tiempo de especialista, pero llegando a la meta nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, necesitamos un trabajo a todos los niveles. Yo creo que el primer intervalo y gran parte del segundo corresponde bastante a las asociaciones de pacientes y estoy seguro que lo hacen y tienen el apoyo de muchos médicos, de muchos actores de la sociedad que en realidad, y vamos a seguir apoyándolo. Y lo que comentaban mis colegas que estuvieron antes, este trabajo no se hace solo. O sea, aquí nadie viene de Salvador para decir yo voy a cambiar este panorama. Aquí cada uno pone su granito de arena y estamos para ayudar a nuestros pacientes a enfrentar esta odisea diagnóstica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos visto cómo el doctor March nos ha comentado acerca de la creación de un centro diagnóstico molecular en México, que es un ejemplo. También cómo es importante tener un registro de pacientes con enfermedades raras. Nosotros todavía estamos en construcción de este registro y la importancia de la medicina de precisión, que la están trabajando con la OMS, con el programa One Health, y que también contempla la certificación a los médicos tratantes. La doctora Manacero nos ha comentado acerca de los 546 diagnósticos que están en el listado de enfermedades raras de Perú, sabiendo que tenemos 7.000 diagnósticos de enfermedades raras. Nosotros como país también tenemos que avanzar a poder tenerlos todos reconocidos. 41 genetistas para 35 millones de personas, realmente nos falta, tenemos una brecha, esperamos que más profesionales puedan dedicarse a esta especialidad para poder ayudar a que no tengamos siempre esta odisea diagnóstica. El doctor Abarca nos ha comentado cómo en el Instituto Nacional del Niño de Breña ya han implementado desde el año 2015 el microarray para contribuir también a un diagnóstico más preciso que pueda ayudar, y nos ha comentado sobre el flujo de muestras que debe ser más rápido para un diagnóstico más pronto, hablando incluso de un diagnóstico prenatal. El doctor Purizaca sobre los estudios genéticos y la intervención en el tema de médicos generales, serumistas, también para poder capacitarlos acerca de las enfermedades genéticas y enfermedades raras. Con él hemos tenido también un programa de diagnóstico en provincias. Entonces, esto es tarea de todos, no solamente de los médicos, no solamente del Estado, también de la sociedad civil, también de las organizaciones de pacientes. Todo aquel que pueda contribuir a que el diagnóstico sea lo más pronto posible y también el acceso al tratamiento realmente va a marcar la diferencia en el acceso a un abordaje mejor para los pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes. Por favor, les pido un aplauso para todos nuestros panelistas. Y damos el pase a la fotografía, por favor, del panel, y luego pasamos al siguiente. Gracias.